Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a esta hora vamos a escuchar al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien en el último conversatorio con miembros del equipo Tribuna Magisterial en su gran programa Primero lo Primero, Salud y Educación, hablaron sobre los proyectos de ley propuestos por el Comité Nacional de Paro, como también de la negociación de pliegos estatales y de FECODE. Escuchemos. Bueno, sí, estamos en el marco de las negociaciones del pliego de peticiones radicado el 26 de febrero al Gobierno Nacional. Vamos sincronizados con las negociaciones que se dan en la mesa de los trabajadores estatales y con las mismas dificultades que están teniendo los compañeros estatales, nosotros en la mesa donde está FECODE con el Gobierno Nacional, particularmente la viceministra y los representantes del Ministerio de Hacienda y del Departamento Administrativo de la Función Pública. Muchas dificultades porque el primer punto, el primer bloque que estamos negociando es la implementación de los acuerdos del año 2019, en donde nos encontramos con la insistencia del gobierno a no querer negociar. El gobierno no quiere cumplir los acuerdos del año 2019, ni mucho menos negociar el resto de puntos, y estamos manejando el tiempo también. Entonces el gobierno ha dilatado las respuestas a nuestro pliego de peticiones y ya entramos en un periodo de prórroga que se vence en el 4 de agosto. Estaremos atentos al desarrollo de estas negociaciones. Ayer nos reunimos ya de manera presencial y le presentamos unas peticiones relacionadas con el tema de la salud, tema bastante importante para las propuestas para el pliego de condiciones. Pliego de condiciones que va a regir la nueva contratación de los servicios que vencen en las regiones donde vencen los contratos en el mes de noviembre. Bien sabemos nosotros que hay 10 regiones y en 8 regiones se vencen los contratos de salud. Al centro de estas peticiones vamos a exigir que se den unos plazos para presentar el cronograma de discusiones de pliego de condiciones para el tema de la salud. Vamos a pedir entonces que se tenga en cuenta la forma de contratación, mecanismos de control de los contratos de salud para que se garantice una mejor y efectiva prestación del servicio médico a los educadores y a la familia. Vamos a pedir ahí que intervengan los organismos de control y que se sancionen a los prestadores que no cumplen con su contrato. Pero de igual manera vamos a tener muy en cuenta la integración de los contratos, porque hoy el gobierno fiduprevisora ha entregado contratos por separado, el tema de la salud y la seguridad en el trabajo. En el Comité Ejecutivo de FECODE nos preocupa que no haya una buena prestación del servicio médico, pero tampoco tengamos seguridad del trabajo, ni mucho menos el cumplimiento del pago de las prestaciones de manera oportuna a todos los educadores. También hemos instalamos la mesa el 15 de junio, pero iniciamos las conversaciones, las negociaciones como tal el día 22 de junio. Y hemos hablado del curso de los 8.000 educadores del 1278 tercera cohorte que necesitan de su curso para poder ascender en el escalafón. Esto lo teníamos ya organizado, como bien todos saben. Hubo una tutela, una cauca, el tribunal administrativo de allí falló a favor de los educadores que reclamaban que el gobierno reglamentara los cursos de manera oportuna, inmediata. Pero el Ministerio de Educación apeló y el Consejo de Estado falló en contra de los maestros y a favor del Ministerio de Educación, y además de eso dijo que ese punto del pliego de peticiones, o mejor, de los acuerdos del año 2019, vencía el 31 de diciembre de 2020. Esto nos ha puesto en dificultades porque el gobierno nacional, apoyado en ese fallo del Consejo de Estado, ha dicho que no tiene nada que negociar sobre el curso de 8.000. En eso estamos entonces esperando que no rebaje el número y que cumpla el acuerdo del año 2019. Tenemos algunas acciones para que el gobierno
y particularmente el Consejo de Estado reverse su postura y permita que los maestros, los 8.000 maestros que están atentos a este curso, hagan su curso y puedan ascender en el escalafón y reubicarse salarialmente. En eso estamos. Pero de igual manera el gobierno, sin que la bonificación pedagógica que reciben los maestros cada vez que cumplen un año de servicio esté afectada por el fallo del Consejo de Estado, el gobierno nacional ha dicho que la bonificación pedagógica ya no la va a pagar con el 19% como la esperamos. No, dice que todo va en su curso, en los términos. Quiere decir entonces que en el 2021 le seguirán pagando con el 15% y para el próximo año proponen solamente el 17%. Es decir, no se aplica el principio de la progresividad. Ese es un tema duro, lo tenemos en la mesa, lo hemos aplazado y esperamos que el gobierno nos responda positivamente porque ese es un acuerdo y los acuerdos son ley y tal, así lo ordena la Constitución Política, lo ordenan los convenios de la OIT, los cuales está violando el gobierno, y los acuerdos del año 2019 no se cumplieron por la dilación del mismo gobierno nacional. Y el gobierno no puede poner a su servicio, a su favor, el incumplimiento de los acuerdos. Seguimos exigiendo el cumplimiento de esos dos puntos. Otro tema, hemos hecho dos acuerdos. El acuerdo número 1 tiene que ver con la presencialidad. Ya, bueno, sí, nosotros vamos a la presencialidad, a la escuela presencial, pero con garantías para preservar la salud y la vida de los estudiantes, la salud y la vida de los educadores, de los padres de familia, de la comunidad educativa. Y ese acuerdo, pues creemos que se debe hacer valer porque está firmado por el gobierno nacional y está firmado por FECODE, y es lo que nos ayuda a resolver serios problemas que hay para el retorno a la escuela presencial. Hay instituciones educativas que no reúnen las mínimas condiciones, que no se garantiza el metro de distanciamiento entre niño y niña, como niño y niño, y tampoco todos los educadores han alcanzado a vacunarse. Bueno, hay algunos educadores que no se quieren vacunar por problemas religiosos, por problemas políticos, pero estos educadores, si no se vacunan, pues a lo mejor van a tener que ir a trabajar de manera presencial. Pero siempre que se vacunen. El criterio científico es que, y nosotros en FECODE lo defendemos, lo defienden los abogados también, el criterio científico plantea que la vacuna es buena y hay que vacunarse. No podemos tener esos temores porque es la ciencia la que está hablando. Y lo mismo, pues hay muchas comorbilidades, muchos problemas que también tienen que tenerse en cuenta para el regreso a la presencialidad, pero nos encontramos con serios problemas. Bueno, y los niños que no lleguen a la institución educativa, que a esos niños hay que ofrecerles, garantizarles su educación. Ese punto de la presencialidad fue acordado y está desde el 8 de julio y está firmada el acta. Otro acuerdo que ya firmamos fue el del tema de la proporcionalidad del pago de la prima de vacaciones contemplada en el decreto 1381 de 1997, que pagan todos los años un mes, o mejor, el 50% del salario que devenga el educador, lo pagan siempre a fin de año. Es la prima de vacaciones o llamada prima de Samper también, que hasta el momento la pagaban solamente a los educadores que elaboraban 10 meses o 300 días. Ahora no hay necesidad de eso. Se puede pagar proporcional de acuerdo al tiempo laborado en el año por el educador. Es decir, garantizamos aquí los docentes que entran tarde al servicio educativo o que salgan temprano por renuncia o alguna situación. A esos educadores deben pagarles proporcionalmente la prima de vacación. De igual manera, a los educadores que tengan licencia no remunerada o alguna situación administrativa deben pagarle proporcionalmente su prima de vacaciones. Creemos que este es un buen logro. Ese es el acuerdo número 2. Hemos firmado más acuerdos porque ha habido mucho choque debido a que el gobierno, como usted lo preguntaba, Vicky, le planteó enseguida mucha dificultad por la imposición sincronizada del gobierno nacional. Aduce de que no tiene plata, que el país está en crisis por culpa de la pandemia y por culpa del paro, entonces no quiere negociar los otros puntos que tenemos en el pliego de peticiones. Y se viene lo duro, no hablan nada de incremento de salario, porque bien sabemos, como lo va a informar Timoteo enseguida y Diógenes, y usted, Vicky, se ha acordado un incremento de salario del 1% sobre el IPC para los trabajadores estatales, es un referente para este incremento, donde tenemos asegurado el 1.5 para este año 2021 y el 2.5 para el año entrante, adicional a todo lo que se pacte en la mesa de los trabajadores estatales. Pero tenemos el temor también que el gobierno siga imponiendo, aplicando sus políticas, que de pronto vaya a decir que no tiene plata para hacer el incremento adicional del 1.5.
Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y la noche de hoy estamos compartiendo con ustedes algunos ejecutivos de FECODE y de la CUT que cuentan cómo avanzan las negociaciones de pliegos estatales y de FECODE. Vamos a continuación a escuchar al ejecutivo de la CUT Nacional, Timoteo Romero, quien nos cuenta cuáles han sido los acuerdos, cuál es la actitud del gobierno frente a estas negociaciones y a qué deben empezarse a preparar los trabajadores estatales según estas negociaciones que se están llevando a cabo. Escuchemos. Voy a seguir con la historia pintoresca y fiel de este acuerdo estatal que se radicó el 26 de febrero, el 8 de marzo se inició la instalación, el 11 de mayo se suspendió por el paro nacional y el 16 de junio lo retomamos luego que se le dio otra nueva estrategia al paro nacional que tiene que ver con las actividades del 20 de julio. Bueno, pues le dijimos al gobierno que priorizáramos tres cosas: primero, incremento salarial, luego acuerdos incumplidos y tercero, el pliego de 1.200 puntos que cobija a 1.200.000 trabajadores del Estado, entre ellos los educadores colombianos. Lo primero que hizo el gobierno fue tratar de enredarnos y pasar el punto de incremento para lo último. Nos tocó pararnos en la raya y exigirle que teníamos que tratar de primero el incremento. Pues no voy a echar todo el cuento, pero el gobierno arrancó solamente ofreciendo el 0.16%, que eso no es absolutamente nada. Todo esto terminó en lo que ya informó nuestro apreciado compañero de FECODE, el compañero Omar Arango, después de una puja de ir y venir, terminó en que este año sería el IPC, que es el 1.61 más 1, 2.61, y para el año entrante el IPC, que se cauce, más 1.64. ¿Por qué se tomó esta decisión? Es bueno aclararle a Colombia y a los trabajadores estatales que se tomó de completa unanimidad de todas las bancadas, incluso las bancadas que hemos llamado de papel, con las que hemos tenido discrepancias porque ellas tienen solo un 5% de afiliados y nosotros el resto, pero llegamos a acuerdo que era lo mejor. Como dicen el adagio, más vale pájaro hermano que 100 volando, porque resulta que en el 2017 con un paro de más de 30 días logramos el 1%, entre el 19 y el 20 logramos el 1.32%, y en medio de la, digamos, desmovilización de los trabajadores después del paro nacional y del paro indefinido de FECODE, citamos dos mítines, uno el 7 y otro el 13 de julio. El 13 de julio a la media hora habían más músicos que habíamos invitado que dirigentes del sector estatal, midiendo las fuerzas, midiendo lo que se había dado en épocas de lucha, y sobre todo que el gobierno a través de Uribe y diferentes aúlicos del Estado estaban planteando el congelamiento salarial de los trabajadores del Estado a 5 años. Por unanimidad se tomó la decisión de todas las bancadas, reitero, amigas y contradictoras, de mejor agarrar ese acuerdo y garantizar el incremento para este año y para el otro año y cerrarle el paso a un posible y muy seguro congelamiento salarial por parte del gobierno. Entonces, esto quedó así, lógico, aclarando que para el caso del magisterio es el 2.61 más el 1.5, o sea, el 4.11 retroactivo al 1 de enero. Bueno, definido esto, pasamos al punto también bien controvertido de acuerdos incumplidos, y después de una exposición donde el gobierno trató de explicar que había cumplido el 80% de los acuerdos, quedó al contrario, es decir, que había incumplido el 80%. Se creó una mesa de verificación y se le priorizaron unos temas. El primero de ellos, un decreto para que fije unos topes más superiores a los que hay en cuanto a salarios para poder renegociar en los departamentos y en los municipios un incremento superior al que logremos en la mesa central. Eso ya se ha estado logrando. Se han logrado incrementos del 8%, del 6% en gobernaciones y alcaldías y diferentes entidades. Entonces necesitamos que se suban esos topes para lograr que algunas negociaciones que ya están llegando a esos topes se suban para poder lograr incrementos en las regiones.
Igualmente se le exigió que se promulgue, ojo, todos estos acuerdos que estoy nombrando tienen que salir entre el 20 de julio, el 31 de agosto y a más tardar primera y segunda semana de después de firmado el acuerdo, que como lo dijo Omar, se prorrogó por 10 días, ojo, sin prejuicio de que se puedan prorrogar los otros 10 para completar 20, como lo dice el decreto 160. Es decir, que el gobierno no intente hacer maniobras con FECODE o con alguien a decir que no va a negociar sino 10 días. No, si se necesitan otros 10 días, se deben dar. Igualmente, entonces, si ustedes escucharon atentamente la exposición de Omar Arango, el gobierno volvió a reevaluar los acuerdos de FECODE de 2019. Eso se llama no respetar la progresividad y la no regresividad. Y así lo estaban haciendo y lo están haciendo en varias entidades del Estado. Entonces nosotros le exigimos que antes de que termine esta etapa de arreglo directo, el gobierno debe emitir los decretos de progresividad y no regresividad para blindar todos los acuerdos que así como FECODE está tratando de hacerlo, blindar los acuerdos de 2020, 19 y atrás. Ese decreto debe salir antes de que termine esta etapa de arreglo directo. Igualmente, unos procesos de deudas de salud, educación, de la rama judicial y del INPEC. Igualmente, se pidió en solidaridad con los compañeros de FECODE que se debía seguir la discusión sobre la circular 017, que la explicó muy bien el compañero Omar Arango y que tiene que ver con el asunto de la vuelta a clases por parte de la comunidad educativa y la derogatoria del decreto 1174. Esos son como los puntos esenciales que hasta el momento se han discutido, están en proceso de negociación. Se crea una mesa para estudiar el tema de la reducción de la jornada laboral, porque recuerden que el gobierno, con orientación del señor Uribe, ya se nos adelantó en eso, y resulta que nos toca mirar con lupa cuál es la implicación de que bajen de 48 a 42 horas semanales en la intensidad horaria. Ojo, esa ley no empieza a regir inmediatamente, para los que de pronto estén haciendo cuentas, ni cobija a un gran número de trabajadores, pero sí va a dejar el espacio para el nombramiento de un nuevo grupo de trabajadores que si no le cerramos la puerta al 1174, muy seguramente esas horas que se van a ahorrar las van a contratar por horas, como lo dice el decreto 1174, con salario por debajo del mínimo y sin respetar el régimen pensional. Segundo, se crea una mesa para garantizar el pago de las ESES a los trabajadores de salud. Este paro nos dio como resultado que hay hospitales que les deben a los trabajadores medio año, un año y hasta 2 años. Esa mesa debe garantizar los recursos para que pongan al día a la red pública hospitalaria en las deudas que se tienen y por otro lado les paguen las deudas a los trabajadores de la salud. Tercero, se crea una mesa especial para discutir un régimen de carrera para los trabajadores de la salud. Habráse visto, el sector más tercerizado en Colombia es el sector de la salud. Dice que los héroes son los más tercerizados y el gobierno no ha sido capaz de generar una política para generar una estabilidad laboral de esos trabajadores. Pues se abre una mesa para tratar 3 temas: la financiación de esos compañeros, el tema del pago de salarios y la formalización laboral de esos trabajadores. Cuarto, en el Ministerio del Interior se debe crear una mesa para tratar la modificación de la ley de los bomberos. Ese es un sector de trabajadores que ustedes saben la importancia, y más cuando hay reclutamiento global, como es que se incendia todo, y esa gente no tiene absolutamente nada de garantías. Entonces esos compañeros están pidiendo una ley que les garantice lógicamente estabilidad, salario, seguridad social, y está en discusión. Igualmente, una mesa que trate el tema de jornada laboral en la UNP y la vinculación de los escoltas, que óigame bien, son tercerizados en la planta de personal. Exigen los compañeros con toda razón que los vinculen
a la planta de personal y que dejen esa odiosa tercerización que los tiene en medio de una profesión tan difícil. Igualmente, que se cree la pensión de alto riesgo para algunos compañeros, por ejemplo, los compañeros de tránsito, los compañeros de medicina legal, una serie digámoslo, de actividades que tienen alto riesgo y que están exigiendo ese derecho. Lógicamente también se hable de una ley que permita la participación en política de los empleados públicos. ¿Cómo así? Que los empleados públicos tienen derecho a elegir, pero el otro pedacito que dice la Constitución de ser elegidos no lo pueden hacer porque les pueden abrir un proceso disciplinario. Y finalmente se crean las condiciones para crear una mesa para el estatuto docente de la profesionalización de los etnoeducadores indígenas, negritudes, afrocolombianos, que han venido promoviendo este tipo de actividades. Compañeros, la mesa va ahí. Finalmente decirles que no ha sido fácil. Primero nos la pasábamos agarrados unas tendencias allí de esas centrales que llamamos, pues ellos nos llaman tradicionales, nosotros les decíamos de papel. Un día nos llamamos, decimos, hagámonos pasito, y logramos tener una unidad hasta el incremento salarial. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y este pasado 20 de julio, en el marco de la independencia de Colombia y de las movilizaciones masivas que se llevaron a cabo en todo el país, el Comité Nacional de Paro radicó 10 proyectos de ley que sintetizan todas las peticiones del pliego de emergencia. Vamos a escuchar a continuación al ejecutivo de la CUT Nacional, Diógenes Orjuela, quien habla sobre cómo van estos proyectos de ley y cuáles son las tareas que se tiene pendiente frente a la negociación de los mismos. Escuchemos. En el ajuste táctico que se hizo en el Comité Nacional de Paro, de cesar las movilizaciones periódicas que teníamos los miércoles para no generar un desgaste que ya se estaba dando, hemos optado por hacer de los temas del pliego de emergencia todo un debate nacional. Y en ese sentido, una de las estrategias para hacer ese debate nacional está ligado a presentar unos proyectos de ley al Congreso de la República para que a través de los congresistas amigos, aliados, de la bancada de oposición del Congreso, acompañado de congresistas de otros partidos que han visto con mucha simpatía todas estas batallas, hemos tomado la decisión, y lo vamos a hacer el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Vamos a radicar en un acto especial 10 proyectos de ley en las secretarías de Senado y Cámara unificadas, acompañados de los congresistas que simpatizan con toda esta lucha, con toda esta indignación nacional, con este ejercicio simbólico para demostrarle al país que Duque es un presidente que ni dialoga ni negocia, y nosotros vamos a dialogar con el país y vamos a buscar negociaciones como se están haciendo en muchas gobernaciones con los comités departamentales de paro, en muchas alcaldías con los comités nacionales de paro, para demostrarle a este gobierno que el resto del país sí quiere negociar y que debe entender claramente, que la única opinión que vale en Colombia no es la del presidente y sus ministros, o la del presidente y los partidos que lo acompañan, o la del presidente y los sectores empresariales más poderosos de este país, sino que hay otra Colombia que piensa distinto, una Colombia conformada por gentes del común, por sindicalistas, por trabajadores, por empresarios, por intelectuales, por estudiantes, por jóvenes, que fuimos somos los que nos estamos expresando en movilizaciones como la del pasado martes, que fueron grandes, fueron numerosas, muy coloridas y además en todo el país, y muy pacíficas indiscutiblemente. ¿Sobre qué vamos a presentar los proyectos de ley? Proyectos de ley sobre salud, que es respaldar básicamente un proyecto que ya está caminando en el Congreso, que es el
73. Vamos a presentar un proyecto sobre renta básica para garantizarle a 7 millones y medio de familias que no tienen ingresos hoy, que no están comiendo como deben comer, que están aguantando hambre, una renta básica de un salario mínimo durante este tiempo de impacto de la pandemia. Vamos a presentar un proyecto para proteger al empresariado nacional, al empresariado, a los campesinos, a los productores del campo y a los pequeños y medianos empresarios de este país, con protecciones para asegurar su mercado, con protecciones para protegerlos de la competencia desleal de tantos productos importados que se están haciendo, pero además para garantizar así la generación de empleo. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que dan el 80% del empleo. Fueron las que tuvieron que despedir 4 o 5 millones de personas en medio de la pandemia, y la forma de recuperar esos empleos es sobre la marcha. Primero, de que el gobierno asuma en gran parte el costo de esa nómina de esas microempresas, de esas medianas empresas y de esas pequeñas empresas, para garantizar empleo, para garantizar la reactivación económica, para proteger el mercado interno, para que ese mercado interno lo puedan usufructuar fundamentalmente los empresarios nacionales. Vamos a presentar otro proyecto en materia educativa que tiene que ver con la matrícula cero para los estudiantes universitarios, que tiene que ver con la reestructuración del ICETEX y que tiene que ver con cumplimiento de los acuerdos con el Magisterio Colombiano, con FECODE, en el tema del Sistema General de Participaciones. Vamos a presentar otro proyecto sobre violencia de género, contra la violencia contra la mujer, contra la violencia intrafamiliar, pero también contra las violencias con todas estas otras poblaciones sexuales y poblaciones diversas que han sido tan golpeadas en medio de la pandemia. Vamos a presentar otro proyecto de reforma a la policía que básicamente busca que la policía no dependa del Ministerio de Defensa. Vamos a presentar otro proyecto sobre la protesta social para garantizar la plena vigencia de la protesta social en Colombia. De paso, les voy contando una noticia que acaba de salir. El Consejo de Estado acaba de suspender la aplicación del decreto 575, que había intervenido y militarizado 8 departamentos y 13 municipios del país. La ha suspendido hasta cuando haya un pronunciamiento definitivo. Vamos a presentar igualmente otro proyecto haciendo la derogatoria del decreto 1174, esa reforma laboral y pensional que el gobierno hizo tramposamente, aprovechando lo más duro de la pandemia y la imposibilidad que teníamos de salir realmente a las batallas por las calles cuando estábamos en pleno confinamiento. Básicamente esos son los proyectos de ley que vamos a presentar, son los proyectos de ley que les vamos a hacer un seguimiento, que ese seguimiento va a tener un ejercicio de movilización todos los meses, pacíficas, numerosas y muy coloridas. Vamos a hacer un seguimiento, le vamos a estar informando al pueblo colombiano el día a día de esos proyectos. Es decir, ese debate que este gobierno colombiano no quiso hacer, lo vamos a hacer a través de estos proyectos en el Congreso de la República, con encuentros nacionales, con foros regionales, con debates con todo el mundo. Es otra forma de movilización que diseñamos desde el pasado 9 de junio. Vamos a hacer seguimiento igualmente al cumplimiento de las 41 recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, de la CIDH. Bueno, ese es el nuevo escenario de debate, es el nuevo escenario de movilización, es el nuevo escenario con el que aspiramos a que los colombianos sepan diferenciar en el Congreso y en el contexto nacional quiénes son los que están con los intereses de los colombianos y quiénes son los que están casados con este gobierno, con los partidos que lo acompañan, con el gran capital financiero internacional, con el Fondo Monetario, con la OCDE, que son los que están detrás de todo esto, y bueno, y esa intervención indebida que desde hace más de 100 años
pesa sobre Colombia por parte de los Estados Unidos de América. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos muchas cosas que hacer en este semestre que vienen y nuestra central unitaria va a estar al frente de esas batallas, nuestra FECODE va a estar al frente de esa batalla en una unidad lo más amplia posible, que tiene como requisito central de que nuestras movilizaciones son pacíficas, son multitudinarias, que rechazamos toda la violencia en general, especialmente esa violencia de la fuerza pública, pero toda la violencia en general, que rechazamos los daños en bienes públicos y en bienes privados. Es con millones de colombianos que vamos a hacer esto y esos millones de colombianos en la calle. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.